Si arrancábamos la semana con la expectativa de la cumbre entre Putin y Witkoff, y Kushner, el equipo de negociación estadounidense, encuentro que se produjo en Moscú, ahora ponemos la mirada en las últimas declaraciones de Putin, que no ha querido entrar en detalles sobre ese intercambio, pero sí ha dejado claro que siguen existiendo las mismas líneas rojas para Rusia y de alguna forma ha echado un jarro de agua fría sobre el plan de paz, sobre todo sobre el intercambio que ya se estableció entre Estados Unidos y Ucrania, y todo apunta a que probablemente eso sea lo que hoy en Miami trasladen los negociadores estadounidenses a la delegación ucraniana. ¿Hasta qué punto estamos hablando de posturas irreconciliables para conseguir avanzar hacia una paz real, duradera y estable, que son los calificativos que más se reiteran para intentar de alguna forma que se cumplan y que sean una realidad? Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Putin ha vuelto a dejar claras las líneas rojas. De hecho, ha vuelto a insistir en que Rusia se va a hacer con el control total del Donbass y ahora, según fuentes abiertas, se calcula que Rusia podría tener en torno al 80% de la región. Ucrania mantiene la postura de no ceder territorios, pero parece que la cuestión territorial sigue siendo el principal escollo y que aquí no hay posturas reconciliables. Esto, claro, nos plantea muchas incógnitas sobre la posibilidad real de un avance en las conversaciones que están teniendo lugar en las últimas semanas. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí. Vamos a ver, a mí esto lo que me lleva... Yo siempre he pensado que era imposible que Rusia perdiera la guerra, y cuando hablamos de perder la guerra hablamos de que no fuese capaz de conquistar ningún territorio. ¿Y por qué? Pues porque este hombre empieza una guerra que se hablaba de que en 2-3 semanas iba a ocupar toda Ucrania, y se lleva una sorpresa cuando eso no ocurre, y lleva ahí estancado, conquistando pequeñísimas partes del terreno. Pues ya va para 4 años. Es decir, y yo estoy convencido que él no va a transigir con nada que no le permita quedarse con lo que hay. ¿Qué fórmula hay para que eso ocurra sin que sea una cesión real de territorio? Bueno, pues intentar que al menos parte de lo que tiene conquistado se convierta en una zona desmilitarizada, y sobre todo que no sea un acuerdo de paz sino un armisticio. Ese pequeño matiz hace que los ucranianos no cedan realmente la propiedad la propiedad sobre el territorio conquistado, y Putin pueda vender internamente de que lo anexionado es suyo. Ahora, lo que él quiere es que le den lo que no se ha anexionado. Es decir, él todavía tiene parte del Donetsk y del Lugansk, y por supuesto de Zaporilla y Gerson, que no los ha conquistado. Entonces ahí es donde yo creo que radica el tema. En Moscú, claro, dice, no, bueno, es que todavía lo de Trump es ambiguo y no está oficial, porque se quiere poner un alto en fuego sin reconocer que ha habido cambios territoriales. Y los europeos dicen con toda claridad, no podemos autorizar ni aceptar que haya un cambio de tierra por imposición de un invasor, porque vivimos conocemos lo que ocurrió con Hitler, y eso no se puede terminar. Y por otra parte, los rusos, donde yo creo que a Putin le importa 3 narices lo que ocurre con su país, pues bueno, pues nada, ganemos tiempo y esperemos que haya algún tipo de cambio político en Occidente, que se cansen los europeos o los americanos les fuercen, este tipo de cosas, para que se llegue a lo que ellos quieren, un reconocimiento de hechos consumados. ¿Hasta qué punto Trump puede ver quebrada definitivamente su paciencia? Porque bueno, estamos viendo que la delegación estadounidense, encabezada especialmente por Steve Witkoff, está intentando avanzar, o al menos está haciendo de intermediaria, trasladándole la información a uno, a otro, pero sabemos que la paciencia de Trump no es precisamente ilimitada. Ya
simplemente por propio orgullo él quiere zanjar este conflicto. Recordemos que además, ante el temor de una resolución demasiado temprana, Europa teme las consecuencias de hacerlo todo deprisa y corriendo, pero sí es cierto que, claro, Trump ya se sintió en algún punto, y lo dijo, traicionado o decepcionado por Putin. Por el momento le vemos bastante tranquilo, bastante calmado, bastante apaciguado. No sé si eso es bueno o malo. ¿Qué nos indica sobre todo sobre el rol que está ejerciendo ahora Estados Unidos o podría ejercer en un corto plazo? Fíjate, Macron ha dicho, en unas declaraciones ha dicho algo que yo creo que es verdad. Dice que él detecta un riesgo real, que es que la política ucraniana se ha vuelto un tema de polarización doméstica en Estados Unidos. Es decir, que ha trascendido lo que es puramente que al americano ni le va ni le viene, y ya empieza a generar un problema interno dentro de los norteamericanos. Para Trump lo ideal sería, oye, esto se arregla y ya está. Pero claro, en la jugada, le guste o le disguste a Trump, están los europeos. ¿Qué puede terminar pasando? Bueno, pues lo que puede terminar pasando es que en un cabreo de estos de Trump abandone a los ucranianos. Yo hasta ahora creo que eso no va a ocurrir, y que en ese abandono dejen de enviar cualquier tipo de apoyo militar, aunque sea pagado, a Ucrania, y que realmente sea Europa quien lo deba de asumir como tal. El que eso ocurra como tal cosa lo dudo, porque a Trump le interesa que su industria militar sea muy potente, y para eso le viene muy bien que los europeos gastemos dinero en ella, porque la hace más fuerte, y por lo tanto los norteamericanos se pueden apoyar muchísimo más en ella. Esa parte la veo bastante complicada de que ocurra, ¿no? Es decir, que él diga, pues ahora que hagan lo que quieran los rusos, porque yo ya no le voy a dar ni inclusive pagando material militar a Ucrania. Es decir, no se lo voy a dar a los europeos para que se lo entreguen a los ucranianos. Pero por el camino, ¿qué está ocurriendo? Que la concienciación militar de los europeos se está incrementando a toda velocidad. Era impensable hace 4 años que los europeos hablásemos de que había que reforzar nuestras estructuras militares. Era impensable hablar de que en algún país como Alemania se hablara de que iba a haber un servicio militar voluntario. Determinadas cosas que hace unos años no se podían ni pensar están ocurriendo. Es decir, la concienciación de la ciudadanía europea, que no hay que ver la que está en España, porque en España desgraciadamente vemos esto súper lejano, ¿no? Ha cambiado. Y esto puede llevar a que inclusive ante una retirada de cualquier tipo de apoyo por parte de los norteamericanos, es decir, por parte de Trump, haga que los europeos lo mantengan de todas las maneras. Tanto la situación de que el simple hecho de aguantar y aguantar por parte de Putin va a decantar la balanza hacia su lado, tampoco yo la veo tan clara. Tampoco la veo, porque es cierto que los europeos tenemos un hartazgo, pero también es cierto que hemos visto una debilidad dentro de nuestros flancos de defensa muy importantes, y nos lo estamos empezando a tomar muy en serio. Por lo tanto, eso debilita la posibilidad de que la opinión pública europea fuerce a los políticos a que cedan en su apoyo a los ucranianos. Bueno, y como bien dices, en su visita de Estado a Xi Jinping, Macron ha advertido Estados Unidos podría traicionar a Ucrania, que es un temor tanto por la parte ucraniana como por la parte de los aliados europeos. Decías, en principio no parece que eso ocurra, que Estados Unidos vaya a abandonar a los ucranianos, pero bueno, también tenemos que entender unos temores que son también comprensibles dentro de, además, los bandazos a los que nos tiene tan acostumbrados Donald Trump. En esta advertencia lanzada por Macron, Miguel Ángel, y siguiendo un poco con este hilo, ¿crees que es más bien un mensaje hacia dentro de la Unión Europea, un intento también de reacción, de movimiento político europeo para blindar su posición? Porque Europa ahora mismo, los más críticos insisten en que ni pincha ni corta en el proceso que está teniendo lugar ahora de negociaciones, y que debería tener un rol, pero no lo está ejerciendo. Totalmente de acuerdo.
Es decir, cuando Europa pierde, y digo pierde porque se retira a la líder, que era Merkel, quedamos completamente descabezados. O sea, Alemania, bueno, ha tenido que tener que sufrir un periodo hasta que ha tenido un nuevo gobierno. El nuevo líder, hay que ver cuál capacidad de liderazgo tiene real, y en esa amalgama nos encontramos que, independientemente si cogemos toda Europa, incluyendo a los británicos, aunque no son miembros de la Unión Europea, pues el único líder emergente es Macron. Y fíjate lo que te estoy diciendo, alguien que tiene unos problemas internos de caballo. Pero es que el único que no los tiene realmente es la italiana, Meloni, y el alemán. El resto de los grandes tienen problemas internos. Entonces, claro, ante esa coyuntura de que, bueno, pues claro, estamos hablando de los 4 grandes países, Inglaterra o el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, porque bueno, de España ni hablo, ¿no? La que hay aquí montada como para que ahora se proponga de que el primer ministro nuestro, el presidente, intente tener algún liderazgo europeo. Entonces, ¿a cuál está peor? Y en ese aspecto, pues dice, bueno, pues si todos dicen que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues voy a intentar yo ser el tuerto, a pesar de que tengo un follón dentro de mi casa de 3 pares de narices. Por lo tanto, es claramente lo que quiere es posicionarse como un líder europeo capaz de mantener el apoyo a Kiev, inclusive sin Estados Unidos. Y aunque Francia y Estados Unidos y la Unión Europea no pueden sustituir por completo la potencia logística y militar estadounidense, bueno, pues intentar transmitir eso. Y luego transmitir clarísimamente un mensaje para Bruselas, que Europa debe asumir que la seguridad del continente no puede depender internamente de los Estados Unidos. Y eso es una cosa que yo creo que cada día nos estamos dando más y más cuenta los europeos. Efectivamente. Y bueno, y mientras tanto, esta semana también ha estado marcada por la intención de salir adelante con el uso de los activos rusos congelados. La Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que había 2 planes de financiación posibles. Por un lado, estamos hablando de un préstamo europeo clásico respaldado por el presupuesto de la Unión Europea, pero esto exige unanimidad y sabemos que Hungría, por ejemplo, sería uno de los países que vetaría este movimiento. Y luego estaría el préstamo por reparaciones, que estaría apalancado sobre los más de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados desde 2022. Cuenta con el escollo claro de Bélgica, ya que la entidad belga Euroclear es la mayor tenedora de esos 210.000 millones en total, tiene en torno a unos 190.000, ¿no? Y teme las consecuencias. Banco Central Europeo ya ha dicho que no va a actuar como prestamista en última instancia porque violaría el Tratado de la Unión Europea y se sale de sus competencias. Y mientras tanto Rusia dice, ojo, porque como toquéis los activos rusos, como los utilicéis, tomaremos represalias y habrá guerra. Porque esto, aunque Zakharova ha sido más fina, la portavoz de Asuntos Exteriores, diciendo que habrá represalias, Dmitry Medvedev ha dicho directamente, habrá guerra. ¿Qué instrumentos tiene Rusia para responder de una forma más o menos inmediata y sobre todo contundente si la Unión Europea emplea unos activos congelados que, bueno, por el momento esto está en duda, porque no sabemos hasta qué punto la Unión Europea saldría adelante incluso con el no de Bélgica, aunque habría un mecanismo de emergencia para poder sortear ese veto belga utilizando el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea. Pero bueno, ¿hasta qué punto hablamos de una advertencia real por parte de Rusia y hasta qué punto es una probabilidad que la Unión Europea salga adelante con esto? Bueno, has tratado 2 temas importantes. Uno es Rusia y otra cosa es cómo vamos a utilizar o no estos activos. Sobre lo de la guerra, yo creo que esto es más que un tono. Hablar de guerra no es hablar realmente de un conflicto militar directo con la Unión Europea, sino de represalias económicas y estatales. Los rusos no están ahora mismo en situación de entablar una guerra táctica. Lo único que podrían es traer una destrucción mutua mediante los misiles nucleares. O sea, si no son capaces de conquistar Ucrania como para meterse una guerra con los europeos. Por lo tanto, entiendo que no en ningún momento otra cosa son las alaracas o el tipo de cosas de una confrontación militar directa que yo no la veo, ¿no? La escalada, en cambio, probablemente sí que sea una guerra económica, pero
donde los rusos pues corten ese gas que hemos dicho desde el principio que no íbamos a utilizar y que ahora ya se está hablando que lo vamos a dejar de utilizar en el 27, ¿no? Sí. O utilizar otro tipo de materias primas como palanca. Sobre el tema de los activos, aquí hay que matizar dos cosas claras. Porque la cifra tampoco está muy clara, entre los 260 y 300.000 millones de activos congelados, se habla que aproximadamente 210.000 están en Europa y que Euroclear maneja alrededor de lo que tú has dicho, unos 190, entre 185 y 193.000 millones. Ahora, lo curioso es que Euroclear ha conseguido lo que se llama los beneficios inesperados de esos activos congelados. Y de lo que se está hablando es de utilizar esos beneficios inesperados, no de toquitear o de tomar la parte de los activos que tienen su origen ruso, sino de aquellos derivados, los beneficios derivados de la gestión de esos activos que ha llevado a cabo Euroclear, que están del orden acumulados entre 15 y 17.000 millones desde que empezó esto. Para ello hay un programa que le llaman el Extraordinary Revenue Accelerator, que lo que hace es que utilizar parte de eso. Bueno, pues ya hoy en día es que de eso ya se ha cogido dinero. De eso se estima que de entre estos 15 y 17.000 millones que te estoy diciendo, ya sabemos que aproximadamente entre 4 y 5,5 mil millones ya se han utilizado y han sido canalizados explícitamente hacia Ucrania a través de unos mecanismos vinculados a los ingresos de los activos congelados. Es decir, que tampoco es que se pueda decir que no, hasta ahora no se ha tocado el dinero, no se va a tocar. Bueno, el dinero propiamente dicho no se ha tocado. Lo que se ha dicho que se va a utilizar son los beneficios que la gestión de ese dinero ha dado y que por lo tanto se considera de que no es ruso. Pero es que ya se ha hecho. O sea que volvemos a esta guerra dialéctica de amenazas y todo. Yo estoy convencido que se va a utilizar. Es decir, que los europeos, estamos hablando de que sí es verdad que se han utilizado entre 4 y 5 mil y son de entre 15 y 17, pues aproximadamente entre 10 y 12 mil millones, que es mucho dinero, se va a seguir utilizando, pues porque los europeos lo necesitan para ayudar a los ucranianos y los rusos tienen poca capacidad para hacer muchísimo más daño. Porque dicen, no, los rusos lo que van a hacer es que le van a cortar el gas a los europeos. Los rusos han hecho todo lo que podían hacer y lo que no han hecho, igual que los europeos, es porque no hemos podido más. Si los europeos seguimos dependiendo de parte del gas ruso y parte del petróleo ruso es porque lo necesitamos, por una hipocresía por nuestra parte absoluta. Y si los rusos nos lo siguen suministrando, no es por un acto de favor, sino porque no les queda más remedio, porque no son capaces de colocar el resto en otros mercados. O sea que al final esto es un conjunto de intereses entre enemigos, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, no me queda la duda, y no me queda duda que lo usaremos, no me queda la duda de que habrá muchísimo ruido, pero no me queda la duda de que no vamos a ir a un conflicto militar, porque un conflicto militar normal y corriente, un conflicto militar táctico, los rusos no tienen nada que hacer, nada, absolutamente nada que hacer. Y lo que no creo es que les apetezca que destruyamos el planeta, vamos. No, desde luego. Vamos a intentar obviar ese panorama. No permanezca en nuestra imaginación más de la cuenta. Ya tenemos suficientes focos abiertos de tensión. Vamos a ir cerrándolos y que no se abran nuevos. Al menos eso sería el deseo, yo creo, de todos, sobre todo quienes están inmersos en los procesos, quienes los sufren, especialmente los civiles, y quienes comentan y analizan la actualidad tal y como transcurre. Nos quedamos con esto. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo a todos. Adiós.